Buenos días, jóvenes. Viene para el grado octavo. Siempre iniciamos con una hermosa oración del día. Lo importante de la oración, estar en comunión con los demás y con nuestra familia en estos tiempos tan difíciles. Los jóvenes observarán esta diapositiva y harán relación a algún hecho histórico. Participarán opinando qué sucede allí, a qué país corresponde o a qué suceso importante de la historia. Tenemos uno de los hechos más importantes en la vida europea, en la Revolución Francesa. Esto es un modo resumen, tema trabajado durante la cuarentena, durante los talleres que ellos realizaron. Recordemos que las causas económicas fue por la difícil situación que estaba pasando Francia. Un déficit estatal. Esta crisis económica se dio por varias razones. Primero, el derroche del tesoro público a manos de los monarcas franceses, jóvenes sin experiencia, Luis XVI y María Antonieta, una joven austríaca, donde con sus fiestas en palacio derrocharon el erario público. Ante esta situación viene la subida de algunos precios, pero lo más importante que quería hacer Luis XVI era cobrar o generar más impuestos. Impuestos que recayeran sobre el pueblo francés, porque la clase como el clero y la nobleza eran clases privilegiadas que no pagaban impuestos. Y esto colmó los ánimos del pueblo francés. Se pasaba también por un periodo de un verano intenso que llevó a que varios cultivos se perdieran, entre ellos el trigo, que era el alimento principal para la elaboración de pan. Comienzan a escasear algunos productos, lo que conllevó a que subieran de precio determinados productos. Se hizo algunas reformas en la parte social. Algunas de las causas fue la oposición de las clases privilegiadas, como el clero y la nobleza, a no pagar más impuestos, a no asumir esa reforma fiscal que planteaba Luis XVI. Y el deseo también del pueblo, en especial la burguesía, para acceder o tener más participación en el poder. Las clases populares, cansadas del régimen de una monarquía absolutista, que no le generaba libertades. La parte política e ideológicas, las ideas ilustradas que fueron cambiando el pensamiento del pueblo francés. Esas ideas ilustradas ampliaban la manera de que el gobierno fuera más participativo y le daba ideas al pueblo, de que fuera el que participara y tomara decisiones en los gobiernos. Están las ideas de Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Y otro ejemplo que tomó el pueblo francés fue de la manera como las colonias o las 13 colonias de los Estados Unidos buscaron su independencia de los ingleses. Esto fue un hecho que marcó la mentalidad del hombre francés. Tenemos las fases, que a continuación ya las explicaremos, las consecuencias que generó la Revolución Francesa. Una de ellas es que se acaba el régimen de la monarquía absolutista. Se establece una constitución. Pero hay una monarquía, pero ya basada en una constitución y con la participación del pueblo. Se denominó una monarquía constitucional. Se acaban esos regímenes, los regímenes absolutistas,
las monarquías absolutistas, autoritarias. La burguesía toma mayor participación en el poder político. Todas estas ideas de la Revolución Francesa se extienden a Latinoamérica y también en toda Europa, que conllevó a terminar el régimen absolutista en otros países europeos. E inclusive un gran legado que nos dejó la Revolución Francesa fue los derechos humanos, que varios intelectuales latinoamericanos tradujeron del francés al español, y a escondidas fueron promulgados estos derechos humanos en las diferentes colonias en América. El nacionalismo y el liberalismo, ideales que marcaron a las personas europeas. El nacionalismo, luchar por su patria, defender su patria. En general, todas esas libertades del hombre, esos dos movimientos marcaron la historia después de la Revolución Francesa en Europa. Tienen las etapas, los diferentes gobiernos que se dieron a lo largo de la Revolución Francesa. Los estados generales los componía la nobleza, el clero y el estado llano. El estado llano integrado por la representación del pueblo, que abarcaba varios sectores. Estos estados generales fueron convocados a una reunión extraordinaria por Luis XVI para plantearle la nueva reforma fiscal, que consistía en crear más impuestos. En esta reunión, la nobleza y el clero votó a favor de generar más impuestos, pero ellos no los iban a pagar. El Estado ya nos sugirió de que sí, la nobleza y el clero debían pagar también estos impuestos. Se llamó a una votación, pero las clases privilegiadas, que eran la nobleza y el clero, generaron de que se votara por cada estamento. El Estado ya no dijo no, vamos a votar por cabeza de integrantes. Y el Estado llano pues tenía más representación en los estados generales, hecho que no llegaron a algún acuerdo. El Estado llano se retira de la reunión, deciden organizar una asamblea nacional y el 14 de julio de 1789, apoyados por el pueblo, dan la Revolución Francesa, se toma la máxima fortificación que fue la Bastilla, donde allí tenían armamentos guardados, representaba la mayor fortaleza para la monarquía francesa de esa época. Ante esta situación, Luis XVI decide calmar los ánimos y acepta la organización de una asamblea legislativa. En esa asamblea legislativa, el Estado llano, que es todo el pueblo, toma decisiones de cambiar el régimen absolutista. Promueven una asamblea constituyente, entre ellos generan la primera constitución de Francia, que fue en el año 1791, aprueban la Declaración de los Derechos Humanos, que en esa época fueron 17, hoy la ONU tiene alrededor de 30 derechos fundamentales. Ante esta situación, Luis XVI decide huir y se disfrazaron en la frontera con Austria. Pensaban reunirse o no irse al sitio de origen de María Antonieta. Son descubiertos en la frontera, tomados prisioneros. Se organiza la primera forma de gobierno, que fue la Convención Nacional. En esta época la Convención Nacional decide llevar a la guillotina a Luis XVI y fue sentenciada de esta manera a muerte. Durante la convención se organizan dos grupos grandes en Francia.
los jacobinos y los girondinos. Pero el grupo con mayor fuerza en este grupo, en esta forma de organización de gobierno durante la convención, fueron los jacobinos, al mando de Robespierre, donde establecen un régimen de terror. Todos los que no estuvieran de parte de ellos, incluidos algunos girondinos, incluidos algunos aliados de Luis XVI, fueron llevados a la guillotina. Allí en el año 1793, Robespierre establece una segunda constitución para Francia. Viene una época de caos en Francia. Los girondinos toman el poder, dan golpe de Estado, asumen el poder y es sentenciado Robespierre a la guillotina también. Viene una especie de guerra civil. Mientras tanto, en otro ámbito, en el ámbito militar, aparece un joven general llamado Napoleón Bonaparte, líder de las tropas francesas. Inicia la conquista de varios territorios para Francia. Ese fue el gran temor de los países vecinos. Y esto llevó a que hicieran alianzas entre ellos para poder protegerse del gran avance de las fuerzas francesas. Esto generó la creación de coaliciones. Coaliciones es la integración de varios países para luchar contra Francia y evitar que los ideales de la Revolución Francesa se extendieran a Europa. Ante esta situación, el directorio decide buscar apoyo de las fuerzas militares para poder restablecer el orden en Francia. Esto conllevó a que Napoleón Bonaparte, un joven ambicioso, nacido en la isla de Córcega, criado con principios italianos, porque esta isla inicialmente le perteneció a los italianos, luego fue comprada por los franceses. Este joven, ante su ambición, decide tomar el poder. Se da golpe de estado al directorio. Crean otra nueva forma de gobierno que se denominó el consulado, integrado por 3 cónsules. El de mayor fuerza fue Napoleón. Trataron ya de reorganizar un poco más el país ante las diferentes situaciones que se venían presentando. En 1804 el Senado francés toma la decisión de nombrarlo a Napoleón como el nuevo emperador francés. Napoleón inicia una nueva era en Francia que se denominó el Gran Imperio. Abarcó o extendió su gran imperio hacia varios países de Europa. Tenemos acá una actividad de pausa activa, donde los chicos descubren cuál es el consejo o el mensaje. Describimos a Napoleón. Realizamos una breve lectura de la biografía de Napoleón Bonaparte. Nace en 1769 en Córcega, en la isla del Mediterráneo. Realiza sus estudios en Francia, en las escuelas militares. Fue nombrado durante la etapa del directorio general del ejército francés. Realiza importantes campañas o avances. Logra tomar Italia y Egipto. Da golpe de estado al directorio, crea el consulado, donde se establecen 3 cónsules.
ya como emperador de los franceses. Comienza ese avance en todo el territorio europeo. Toma Italia, toma Egipto en África, llega hasta la India. Era una colonia inglesa. Toma la Confederación del Rin, hoy en día es Alemania. Se toma parte de los Sudetes, hoy en día Checoslovaquia. Toma el territorio que hoy en día es Austria, Hungría. Libera una batalla contra el Imperio Austriaco y es el gran vencedor en la batalla de Austerlitz en 1805. Hace alianzas porque los países de Dinamarca y Noruega deciden de manera pacífica aliarse antes de que sea tomado por la fuerza por Napoleón estos territorios. Viene una gran alianza para lograr detener el avance de Napoleón. Esa alianza fue entre Prusia, Austria, Rusia y la Gran Bretaña. 6 veces se enfrentaron contra Napoleón. Las últimas fueron las vencedoras. Luego ya en 1811 invade España con una excusa de pasar a Portugal para lograr dominarlo, debido a que Francia no había logrado derrotar a los ingleses o tomar posiciones con los ingleses, porque no desarrollaba una gran fuerza submarina de ataque. Su gran fuerza era terrestre. Y la Gran Bretaña tenía una gran flota naval. La única idea de Napoleón era bloquearlo comercialmente y prohibir a todos los países de Europa no tener relaciones comerciales con la Gran Bretaña. Hecho omiso que hizo Portugal, mantuvo buenas relaciones. Por lo tanto, pide permiso a España para poder invadir Portugal, y ese permiso le costó a Fernando VII, que era el rey en esa época. Le costó en el sentido de que también fue invadida y luego invadió a Portugal. Es así la amplia historia de Napoleón, invadiendo casi toda Europa. Más o menos en el año 1812 realiza una campaña para tomarse Rusia por completo. Allí retrocede debido al fuerte invierno y a las bajas temperaturas. Regresa a Francia y encuentra un desorden total. Lo ataca la coalición, lo que le lleva a renunciar. Renuncia al poder como emperador. La coalición lo lleva a la isla de Elba en 1814. En esa batalla que perdió se denominó la Batalla de las Naciones. Fue la primera batalla en 1814 que pierde Napoleón. Él llevaba a esta isla y allí en esta isla escapa, regresa al poder en 1815, apoyado por el pueblo. Toma nuevamente las riendas de Francia, pero dura 100 días, porque la coalición otra vez se une para derrotarlo en otra batalla, que fue la batalla de Waterloo. Allí definitivamente es tomado prisionero y llevado a una isla más lejos de Francia, la isla de Santa Elena, isla que se encuentra en la parte oeste de África. Y allí muere en 1821, el 5 de mayo. Muere por falta de alimentos.
Es así como termina la historia de este ilustre personaje. Gracias por su atención. Buen día.